Bienvenidos a Ciencia y Psicología. Continuamos hablando sobre la sensación, en este caso sobre el tacto. Para definirlo, voy a utilizar el manual de referencia que utilizo siempre, que os dejaré en la caja de descripción del vídeo. También utilizaré otros artículos para definir otros aspectos, que también los dejaré ahí en el enlace. Y sería básicamente el tacto, pues el sentido, que es una mezcla a su vez de otros sentidos epidérmicos. En el manual dicen 4, que serían la presión, el calor, el frío y el dolor. En otros manuales pues puede aparecer solamente temperatura en vez de calor y frío, u otros aspectos como la textura, pero este sirve para entender el concepto. La presión estaría vinculado especialmente a unos receptores llamados mecanoreceptores. En este caso el calor y el frío o la temperatura a los termorreceptores y el dolor a los nociceptores, que precisamente el dolor es lo que vamos a ver en profundidad hoy. Vamos a verlo en profundidad, aunque nos dejaremos muchas cosas realmente en el camino, y de presión y temperatura no vamos a hablar. Si os interesa realmente mucho, podemos tratarlo en el futuro, podéis ponerlo en comentarios, porque tienen muchos aspectos de neurociencia y fisiología que tampoco quiero traer, digamos, en esta colección, sino en otra colección quizá posterior. Antes de entrar a hablar sobre el dolor, debemos entender que el tacto es fundamental para el desarrollo, ¿de acuerdo? Se ha visto, por ejemplo, en experimentos con ratas, que cuando dejan de estar en contacto, ratas crías en este caso, dejan de estar en contacto con su madre, cómo producen menor nivel de hormonas de crecimiento, por ejemplo, o tienen un nivel metabólico inferior. Aquí el contacto tiene una relación directa con el desarrollo. En bebés, por ejemplo, prematuros, se ha visto que masajes manuales, por ejemplo, sobre la piel en el bebé, en esos bebés se ha visto que hay un aumento de peso más rápido y pueden volver a casa antes. Esos son dos ejemplos de los muchos que hay que demuestran que el tacto es fundamental, en este caso en el desarrollo. Hablando específicamente del dolor, el concepto del dolor, que a mí más me ha gustado de los que he podido leer para preparar este vídeo, sería aquel que dice que es un mecanismo mediante el cual el cuerpo puede comunicarnos que algo anda mal. Me parece sencillo, elegante y que todo el mundo puede comprender. El dolor es fundamental, realmente. Aunque sea malo sufrirlo, es fundamental para la evolución. Si no sentimos dolor, no podemos saber que nos estamos quemando. Si tenemos una mala postura, no notamos el dolor y no podemos corregir esa postura, precisamente puede provocarnos lesiones, daños en articulaciones, etcétera, etcétera. Con lo cual, la importancia del dolor es primordial. Y el dolor lo entiendo en base a lo que he podido ir estudiando, en base a dos conceptos fundamentales, que serían lo que pongan como sentidos, o sistema sensorial realmente, esos nociceptores que comentaba antes, y el cerebro, que también está ligado obviamente a esos sistemas sensoriales, pero lo pongo como un poquito aparte, porque hay muchas cosas que podemos comentar del cerebro acerca del dolor. Por un lado, ese sistema sensorial de entrada del dolor, esos nociceptores. Sería la detección de estímulos potencialmente dañinos en terminaciones nerviosas libres y que esa información pues va hacia el cerebro. A través de, fundamentalmente, ese tracto espinotalámico que indico ahí, y sería similar a lo que vimos a lo mejor en la visión, en la audición, de que básicamente recoge esa información, ese dolor, y lo lleva hacia el cerebro. No es lo mismo, sin embargo, en esos receptores, en el sentido de que aquí, por ejemplo, no hay un único estímulo para el dolor. Pueden ser estímulos térmicos los que activen esos receptores, estímulos mecánicos, estímulos químicos, por ejemplo, alguna sustancia en concreto. De modo que ahí ya se diferencia, no son como los conos y bastones que respondían directamente ante la luz. Además, en el dolor, en este caso, hay un determinado umbral de intensidad que tiene que superar el estímulo para poder activarse. Si no, pues puede producir otro tipo de sensaciones, como el cosquilleo, por ejemplo. Y además hay que tener en cuenta lo ligado que está a la presión y la temperatura. Pero eso, como ya os digo, puede ir para otro vídeo si os interesa. De cara al cerebro, el cerebro no responde de una manera refleja ante el dolor, al menos no siempre, y hay determinados ejemplos que nos pueden ayudar a entender lo complejo que puede ser el dolor y cómo el cerebro lo procesa.
El dolor no solamente es algo físico de percibimos algo de daño y respondemos ante él. Sí que es verdad que hay un mecanismo rápido de reflejos ante determinados estímulos, pero el cerebro, por ejemplo, aquí pongo un par de ejemplos, pero hay muchos más, puede producir esa sensación de miembros fantasma. ¿Y qué quiere decir esto? Pues hay gente, por ejemplo, que ha perdido extremidades y que hasta 7 de cada 10 personas han manifestado que sienten dolor o movimiento incluso en esas extremidades que les faltan. Y eso se ha visto que es porque el cerebro malinterpreta actividad del sistema nervioso central ante la ausencia de esa llegada de información, ¿no?, sensorial. Es decir, aquí no hay llegada sensorial, pero el cerebro sí que está manifestando ese dolor. Otro caso pues puede ser cuando no se presta atención al dolor y hay una liberación determinada de endorfinas en algunas zonas del sistema nervioso central, y se ha visto cómo la experiencia del dolor puede reducir de forma significativa. Para entenderlo, aquellos atletas profesionales que ha habido unos cuantos en este caso, que se han lesionado o incluso roto el cuello, roto el menisco, hecho esguinces de tobillo durante una competición, y que al terminar la prueba o el partido, pues es cuando ha habido el dolor, pero no durante el partido. Eso no pasa siempre. No le pasa depende mucho, ¿no?, de las personas, no le pasa a todo el mundo. Pero sí que se ha visto, y es curioso, ¿no? Es el efecto de precisamente esa liberación de endorfinas y ese estar con la atención en otro aspecto, pues que puede ayudar a entender por qué no procesamos el dolor en ese momento de forma instantánea. Yo creo que esto ayuda a entender, ¿no?, un poquito más el dolor, y voy a traer una teoría para complementar esto que hemos hablado, que sería la teoría de la puerta de control, que es el modelo más utilizado o que ha sido más útil hasta el momento, aunque tiene sus aspectos mejorables, y defiende que la médula espinal tiene unas puertas, entre comillas, unas puertas nerviosas que bloquean o permiten el paso de esa información de dolor hacia el cerebro, y que depende de la estimulación táctil no nociva que haya. Un ejemplo, si aplicamos, por ejemplo, hielo en un golpe que tengamos, en una contusión, aparte de controlar esa hinchazón, va a enviar mensajes de frío a través de los, por ejemplo, termorreceptores al cerebro, cerrando esas puertas, ¿no?, de dolor. Es un ejemplo, ¿no?, que utilizan, y ha sido la más, digamos, la más utilizada y más útil hasta el momento. Y todo esto ayudaría a entender un poquito, pues, por un lado, que sí que lo que percibamos de dolor en los sentidos es fundamental para, uno, evitar lesiones, por ejemplo, y no dañarnos. Y dos, para que el cerebro tenga esa información, ese feedback, ¿no?, para cómo canalizar el dolor. Pero, sin embargo, el cerebro realmente es el que crea el dolor, teniendo en cuenta pues aspectos como, por ejemplo, la atención que se le presta en algunos aspectos, en las hormonas que está liberando, o incluso en casos curiosos como los de los miembros fantasma. Aquí al final os dejo esta última diapositiva en la que hablo de la importancia del recuerdo del dolor, y aquí simplemente os voy a poner esto aquí y os dejo para que veáis en el podcast, lo podéis escuchar en el podcast, mejor dicho, como por ejemplo el recuerdo del dolor pues es algo muy curioso y no se relaciona con la cantidad de dolor que pudimos experimentar. Y curiosamente pues hay experimentos en los que se ha visto que aunque en valor absoluto hayamos recibido más dolor en una situación, pues dependiendo de la forma en que termine, como indico aquí, por ejemplo, si es una forma más progresiva, más que brusca, pues es elegible o se recuerda como mejor ese tipo de experiencia. Ante otra, a lo mejor más corta, con menos cantidad de dolor, pero que termine de forma más brusca. Bueno, esto lo detallo un poquito más en el podcast, así que quien quiera pues puede verlo aquí en la caja de descripción del vídeo. Espero que os haya gustado, ya sabéis, en ese caso podéis darle a me gusta, compartirlo con quienes veáis que le puede gustar, comentar aquellas cosas que os preguntaba al principio acerca de si os interesa este tema, de cómo podríamos tratarlo en un bloque de neurociencia en el futuro. Pero no me enrollo más. Os dejo también los enlaces a redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo, en el que hablaremos sobre el gusto, el olfato y la postura corporal y el movimiento, terminando, espero, ya este bloque de sensación. Un abrazo enorme y hasta la próxima.